Bueno, pues empezamos entonces esta sesión de extensión universitaria. Hoy nos acompaña don Juan Antonio Sánchez Hernández. Él es profesor de esta casa desde hace ya muchos años, estudiante en Salamanca, en la Facultad de Geografía e Historia, y doctor también por esta casa, ya en el año 2016, con una tesis sobre las artes plásticas en Ávila, 1950-1970, la Escuela Contemporánea de Ávila, que nos descubrió todos esos años 50, 60 en Ávila, de esa riqueza tan interesante de todos los artistas, de muchas de las obras que conocemos, pues tienen detrás toda esa gran un grupo importante de artistas que nos fue descubriendo y, bueno, pues le agradezco mucho. También luego fue publicada en el año 2022. Él es miembro de esta casa y director del máster que tenemos de Patrimonio, con acceso al doctorado de Patrimonio Cultural, y en ese máster y en los distintos grados ha tenido que preparar varios manuales. Tengo anotados algunos: arquitectura civil, sitios arqueológicos, usos y funciones de la arquitectura religiosa. En tercer lugar, él es miembro del Grupo de Investigación Territorio, Historia y Patrimonio Cultural Digital. En ese grupo, muy activo, hemos trabajado temas pues, de Isabel la Católica, ha publicado varios textos sobre el protagonismo femenino en la época de Isabel la Católica. En concreto ha trabajado el tema de María d'Ávila, ha trabajado también los lugares isabelinos en la provincia de Ávila. En concreto él hace el capítulo de Santo Tomás y ahora, como miembro de este grupo, ha estado durante 2 años desarrollando el proyecto Mediteller con otro grupo de investigación, un proyecto con socios de Italia, con socios de Polonia, bueno, de muchos sitios en Europa y, entre otras, pues, nos ha dado como resultado algunas publicaciones, entre ellas esta, el Patrimonio Cultural Inmaterial, que ha dirigido él, donde también publica algún capítulo. Entonces, estamos hablando de una persona muy activa en la investigación, buen profesor y un buen amigo que también tiene algo interesante que decirnos hoy. En concreto, nos va a hablar hoy de este periodo de la historia de España tan interesante, tan desconocido, que es todo lo que tiene que ver con la historia desde la época de Isabel II hasta la Segunda República. Así que te escuchamos con todo el interés y con el agradecimiento también de la universidad y de Extensión Universitaria y de estos jóvenes que también te escuchan y que pues deseosos de conocer un poquito qué ha pasado en la historia de España en este periodo tan interesante. Gracias, Juan Antonio, y tienes la palabra. Pues muchas gracias, José Antonio, por esas amables palabras, un poco excesivas. Gracias a todos los que habéis venido heroicamente en este día de hoy aquí a escuchar lo poco que yo pueda decir de estos 100 años de historia, que, como podéis entender, pues es un título un tanto atrevido, que va pues a obligarme a ir muy deprisa sobre, como dice José Antonio, un periodo de la historia de España tan interesante, tan fascinante como desconocido, que esa es la realidad. Muy poca gente realmente se dedica al estudio del siglo XIX. Para empezar, he tomado unas palabras de Valle Inclán. Valle Inclán escribió mucho sobre el siglo XIX, sobre las guerras carlistas, también sobre el reinado de Isabel. Tiene una trilogía que es El Ruedo Ibérico, y dentro de esa trilogía, su primer libro, La Corte de los Milagros, empieza así. Ese es el comienzo. El reinado isabelino fue un albur de espadas, espadas de sargentos y espadas de generales, bazas fulleras de sotas y ases. Eso define el siglo XIX, realmente, por lo menos la etapa isabelina, que fueron más de 30 años, o sea, que no fue un periodo pequeñito, ni mucho menos. ¿Qué significa eso? Pues realmente el siglo XIX fue una época de inestabilidad permanente, donde los pronunciamientos militares, las asonadas, los golpes de Estado, donde cualquier, no digo ya un general, que todos estaban metidos en política, sino hasta un sargento podía dar un golpe de Estado. De hecho, hablaremos de la sargentada de la Granja, cuando los sargentos de la Guardia Real pues, realmente secuestraron a la reina regente, a María Cristina de Borbón. O sea, que efectivamente la intromisión de los militares en el siglo XIX español en política es lo que desestabiliza todo continuamente y, como dice ahí, pues más dependía uno de la fuerza militar que de la legitimidad propiamente democrática o política.
Isabel, la verdad es que llega al reinado de una forma pues un tanto difícil, complicada, trágica, porque en España existía una ley, la ley sálica, por la cual las mujeres no podían suceder a sus padres en el trono. Sin embargo, Fernando VII, el maldito Fernando VII, pues antes de morir vio que no iba a tener más hijos, lógicamente, que Isabel, ya con su cuarta esposa, y decidió cambiar esa ley con la famosa pragmática sanción. Eso lo que hizo fue intentar revertir la ley sálica y que una mujer pudiera gobernar. Así es como Isabel nace en 1830, en 1833 muere su padre. Las cosas no fueron ni mucho menos fáciles. ¿Por qué? Porque además había un hermano de Fernando VII, el famoso Carlos María Isidro de Borbón, que va a ser la bandera de los carlistas, de ahí lo de los carlistas viene de Carlos, lógicamente. Pese a todo, efectivamente, en la época de Isabel se va a iniciar en España el Estado liberal, el Estado más o menos democrático, en el que hay una corona que desde luego tiene mucho poder, pero a la vez se van creando otras estructuras democráticas de un Estado ya completamente liberal. En este reinado, en el primero, bueno, y a lo largo de los distintos periodos del siglo XIX, se van a producir hasta 3 guerras carlistas. Y se habla de las guerras carlistas como si fuera una cosa local, una cosa regional. No, las guerras carlistas eran auténticas guerras civiles, guerras entre los fieles al gobierno liberal, al gobierno más o menos democrático, al gobierno reformista, al gobierno progresista y los tradicionalistas, los conservadores, los que hablan del absolutismo, los que hablan de los fueros, de la tradición, de Dios, patria y rey, ¿no? Ese emblema que ellos tienen. Pero en realidad, si observamos detenidamente a los carlistas, lo que no quieren es renunciar a sus privilegios. Esa es la pura realidad. Detrás de toda esa parafernaria teórica, hay pues eso, un intento de blindar sus privilegios. En la primera guerra carlista acabarían venciendo los liberales y las tropas reales frente a los carlistas, lo veremos. Como Isabel tiene 3 años cuando muere su padre, su madre se vio obligada a asumir la regencia. Lógicamente, una niña de 3 años no puede gobernar. Aquí tenemos a María Cristina de Borbón y las 2 Sicilias, que va a gobernar estos 7 años, del 33 al 40. Desde el primer día hasta el último fue un gobierno problemático, hasta máximos realmente prácticamente indefinibles. No lo tuvo, ni mucho menos tampoco fácil. Desde el primer día tenía que apoyarse en unos o en otros. Ella no tenía, desde luego, ningún poder personal. En un primer momento pensó en los moderados, en lo que entonces se llamaba los absolutistas reformistas, primero con Cea Bermúdez, luego con Martínez de la Rosa. Esa primera parte de su regencia, esos 3 años, incluso se publica el Estatuto Real, que es una especie de constitución de 1834. Veremos ese dato de las constituciones, veremos unas cuantas. Hubo pues, hasta 6 o 7 en todo ese periodo del 19. Eso nos indica la inestabilidad política permanente, que se va cambiando de constitución a medida que acceden o los progresistas, los moderados, los liberales, los radicales, los republicanos. Bueno, van cambiando siempre de gobierno y de constitución realmente. En este Estatuto Real, como bien dice, quizá lo más destacado es eso, que son unas Cortes sin soberanía nacional. La soberanía la tiene el rey, en este caso María Cristina. Pero claro, eso contradice las Cortes de Cádiz, que ya en 1812 habían proclamado la soberanía nacional. El problema carlista es un problema de los más graves, es un problema extraordinariamente complejo, difícil de resolver, porque tienen unos 40.000 soldados. Y además, al principio la guerra carlista, bueno, es una guerra de guerrillas, de guerrilleros, de personajes, de individuos que se levantan en armas contra la reina. Pero eso poco a poco va realmente haciéndose algo más grande y cuando los militares profesionales también se pasan al bando carlista, ahí empieza a haber problemas y al final consiguen un ejército casi en número tan importante como el ejército real, que tiene unos 45.000 hombres y ellos llegan a tener 40.000. O sea, con el general Zumalacárregui, que es un poco el que va a llevar en primer momento pues el mando de las tropas, con este lema de Dios, patria, fuero, rey, van a ponerle las cosas muy, muy difíciles a María Cristina.
Este es el personaje en torno al cual se van a agrupar estos grupos carlistas que en esta primera etapa, en esta primera guerra, será sobre todo en el norte, País Vasco y Navarra fundamentalmente. Luego veremos que hay otras guerras carlistas que se van a extender más por Cataluña, la segunda, la del 46, y otras, la última, casi un poco pues, por lo que son ahora las famosas autonomías históricas, Galicia, País Vasco, también Cataluña, Aragón incluso, y otras partes del sur de España. Bueno, la primera acaba con el famoso abrazo de Vergara. La reina María Cristina no tuvo más remedio que llamar al general Espartero, Baldomero Espartero, para poner un poco de orden en las tropas reales y realmente plantar una estrategia militar convincente a los carlistas, a los cuales vence. Zumalacárregui ya había muerto en el asedio a Bilbao. Es curioso porque intentan tomar Bilbao, Zumalacárregui siempre dijo que eso era una acción realmente pues, destinada al fracaso, y así fue, pero además él acaba muriendo en ese asalto que él no estaba de acuerdo. En cualquier caso, queda el general Maroto como responsable de las tropas carlistas y es con él con el que el general Espartero va a establecer ya ese pacto. De ahí luego le dieron el título a Espartero de Príncipe de Vergara, de ese pacto en el que los carlistas pues, van a aceptar la rendición. Es el momento en el que María Cristina se ve ya obligada a ceder el gobierno no a los moderados o a los reformistas, sino directamente a los liberales, a los progresistas. Ahí hay algunos nombres. Espartero, de hecho, era uno de los grandes liberales. Mendizábal, del que hablaremos después por la famosa desamortización, Madoz, Olózaga, Prin, todos generales destacados, liberales muy convincentes, que ambicionan el poder como no os podéis imaginar. El siglo XIX también es un siglo de ambiciones personales de las que había que hacer un estudio sociológico realmente. En el 36 se produce eso que os comentaba hace un momento de la sargentada de la granja, cuando unos cuantos sargentos de la Guardia Real secuestran a la reina y la obligan a jurar la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812. Ahí, claro, ya se vio que ella no estaba preparada para seguir con el gobierno de los conservadores, pide ayuda a Espartero, Espartero va a poner también un poco de orden en el gobierno, acaban cediendo unos y otros y se va a hacer una constitución nueva, la Constitución de 1837, en la que van a pactar, se recuperarán algunas cosas del 12. Los liberales saben que la Constitución de 1812 no la van a aceptar los moderados de ninguna manera y, por tanto, hacen un pacto, traen algunas cosas de la del 12 y van a aceptar algunas otras de ese Estatuto Real de 1834. Algunas de las cuestiones que se van digamos, a hacer o a llevar a cabo en ese gobierno de los liberales será la famosa orden de exclaustración por la que los religiosos y religiosas de distintos conventos, monasterios, etcétera, van a abandonar. Primero la del 35, que dice los que no tengan más de 12 religiosos profesos, pero luego ya el 36 van a suprimir pues todos los monasterios, todas las órdenes, tanto militares como monacales. Esto es uno de los mayores atentados quizá contra el patrimonio eclesiástico que se ha vivido nunca. De hecho, la Santa Sede rompió relaciones diplomáticas con España, el nuncio se fue de Madrid, podéis imaginar, es un momento muy tenso, realmente, muy complicado pues, entre los estados pontificios, que todavía es como se denominaban entonces, y el Reino de España. Ahí tenéis una imagen de Mendizábal, Juan Álvarez de Mendizábal, que sería ministro de Hacienda, y es el que va a intentar llevar a cabo esta subasta pública de los bienes eclesiásticos. Entiendo yo que con la buena voluntad de poner eso en manos de los campesinos, en manos de la gente más desfavorecida. Ya os podéis imaginar que no, que fue un fracaso rotundo, que la tierra de la Iglesia nunca llegó a manos de los que supuestamente la iban a trabajar. Se la quedaron los más ricos, de nuevo se la quedó una gran parte de la aristocracia, otra parte de la burguesía, es decir, los que tenían dinero. Los pobres no tenían dinero para comprar tierras. Es decir, que volvieron otra vez un poco a las mismas manos. Sin embargo, en la destrucción del patrimonio eclesiástico eso ya fue irreversible, lo conocemos todos. La reina María Cristina había sido puesta en tela de juicio realmente desde que llegó al trono como regente. Bastó que no quisiera firmar la ley de ayuntamientos de 1840, en la que se pedía que hubiera una elección de alcaldes y concejales
más o menos libre. Eso unido a la mala reputación personal que ella tenía, porque se casó en secreto casi 3 meses después de morir Fernando VII con Fernando Madoz, o sea, uno de los guardias de Corps, de la Guardia Real, realmente era muy impopular, realmente nunca la quisieron, siempre estuvo en el trono realmente pues, faltándole una pata, digamos, de lo que es la sede de la silla. Estuvo siempre en un equilibrio muy debilitado realmente. Eso va a hacer que en el 41 el general Espartero asuma el gobierno, se proclama regente. Claro, no olvidemos que Espartero era muy radical, no era tampoco un general conservador, al contrario. Va a acelerar, si cabe todavía más, la desamortización de Mendizábal, recorta los fueros. Él conoce muy bien a los carlistas, ha combatido con ellos, realmente es el que los ha vencido, de hecho. El acuerdo librecambista que establece con Inglaterra le va a traer muchísimos problemas, de hecho va a generar un poco el bombardeo de Barcelona, que se va a producir en 1843, cuando en Cataluña se levantan contra él. ¿Por qué? Porque ese acuerdo con Inglaterra permite traer lana, paños, tejidos de Inglaterra mucho más baratos que los que produce Cataluña. Pero claro, los catalanes quieren que se proteja el comercio catalán y Espartero dice que no, que allí donde esté más barato él lo va a comprar. Y ahí es cuando se produce el conflicto. Claro, los catalanes se levantan, él bombardea a Barcelona y eso va a ser un hecho muy grave que de alguna forma luego también va a llevarlo al fin de su gobierno, al fin de su regencia. Hay un general, el general Ramón María Narváez, que se va a pronunciar, que se va a levantar en este tiempo contra Espartero y que luego va a ser hasta 7 veces presidente de gobierno con Isabel II. Es uno realmente de los pilares de los distintos gobiernos de Isabel, cuando Isabel ya a partir de ahora, del año 43, se vea obligada con 13 años a asumir el poder. Estaban esperando que cumpliera 14, pero ya no llegó. Ya la situación era tan complicada, era tan dramática, que se vio obligada a asumir el poder. Los primeros 10 años de gobierno de Isabel fueron realmente años de estabilidad, de tranquilidad, incluso de crecimiento económico, de bonanza para todo el país. Esos primeros 10 años, esa década moderada, con distintos gobiernos de Narváez y otros políticos moderados, fueron las cosas bastante bien. De hecho, en este tiempo se va otra vez a redactar una nueva Constitución, ya vamos por la cuarta, en 1845, una Constitución más de acorde a estos gobiernos moderados de Narváez. No olvidemos que en este tiempo se va a crear el sistema provincial que todavía hoy tenemos, en un primer momento con 49 provincias y luego en 1927 se añade una a las 50, tal y como está hoy establecido el sistema provincial español, se creará aquí. Se va a crear la Guardia Civil por el duque de Ahumada, que es el que la pone en marcha, que es el que va pues, a organizarla realmente, el Banco Español de San Fernando, con la idea un poco también de parar las usuras, de parar un poco los préstamos salvajes que hacen pues, los usureros, la banca privada de ese momento, intentan crear un banco nacional e incluso restablece relaciones con la Santa Sede en 1851. Ese concordato del artículo 1, que dice la religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquier otro culto continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de su majestad católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones. Isabel II era muy católica, era muy religiosa, incluso de su fortuna personal restauró muchas iglesias, la de los Jerónimos de Madrid, sin ir más lejos, que luego es donde se casaban los reyes. Bueno, pues ella compró el monasterio de Santo Tomás cuando fue enajenado y salió por segunda vez a subasta, lo compró ella y se lo regaló a los dominicos de la provincia de Filipinas. O sea que era una mujer dentro de sus luces y sus sombras, como todos los gobernantes, pues también tenía gestos verdaderamente alabables. El artículo 2, quizá a nosotros que estamos en una universidad nos puede interesar más, dice, en su consecuencia, la instrucción de las universidades, colegios, seminarios, escuelas públicas o privadas de cualquiera clase será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos
encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina, de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas. Y creo que queda clara la posición del Gobierno en esta cuestión educativa. Bueno, las cosas van bien durante esos 10 años, esa década moderada, pero los problemas de fondo continúan. Los problemas en cuanto a que la crisis económica no se ha superado, pese a esa situación de estabilidad y de bonanza. Hay, de nuevo, una sublevación, lo que llamamos la bicalvarada, donde O'Donnell, acompañado de Serrano, de los distintos generales, general Serrano, general O'Donnell, Prim, que están siempre presentes en la política española del 19, pues se levanta con las tropas en Vicálvaro y eso se extiende como un reguero de pólvora por toda España, obliga a Isabel a establecer un gobierno más progresista, es el bienio este de 54-56, donde estarán O'Donnell, estará Serrano, estará Prim en el gobierno. Van a redactar una nueva Constitución en el 54 que no se llevó realmente a poner en marcha, pero la redactaron realmente, y se publica la Ley de Ferrocarriles del 55, que rompe con un monopolio anterior que había hecho Espartero con los ingleses también, porque las primeras líneas de ferrocarril en España las hacían solo los ingleses, y claro, la protesta de los empresarios españoles, pues os podéis imaginar. Tras esos 2 años de bienio progresista, vuelve Narváez, que está omnipresente siempre, general Narváez, que es el propietario del Palacio de los Águila de la duquesa de Valencia. Narváez es el abuelo de la duquesa de Valencia, realmente. Abuelo o bisabuelo, ya no tengo muy claro. El caso es que ese palacio, que ha llegado hasta nuestros días a través de la duquesa de Valencia, porque él era duque de Valencia, Narváez adquiere ese título. Por cierto, que está la carroza en ese palacio con la que participó en la boda de Isabel II, por ejemplo, con Francisco de Asís. Ya sabéis que se casa con su primo, Francisco de Asís, por obligaciones, lógicamente, políticas, obligaciones protocolarias. Con él tuvo hasta 12 hijos, de los que solo sobrevivieron 5. O sea, que las cosas de las reinas también eran difíciles en aquel tiempo. Bueno, Narváez recupera el poder con algunos intervalos del general O'Donnell, Leopoldo O'Donnell, de la que crea un partido que es la Unión Liberal. Ahí siempre hay enfrentamientos entre los liberales, los progresistas, los reformistas, los carlistas, los republicanos. Es un lío realmente de corrientes políticas, algunas de ellas materializadas en partidos. En el 63 vuelve al poder Narváez otra vez como presidente de gobierno y todo el mundo empieza a criticar ya realmente sus actuaciones autoritarias, ya derivando un poco hacia una especie de dictadura que no le van a permitir. La reina cada vez también es más impopular, va perdiendo el poco crédito que tenía por estos gobiernos tan autoritarios de Narváez. Y finalmente se produce un pacto entre todos los grupos de la oposición, unionistas, progresistas, republicanos, etcétera, que se alían y derrocan a Isabel II en la famosa Revolución Gloriosa de 1868, en la que Isabel tiene que marcharse al exilio, se va a París. Coincide, fijaos, con la muerte de O'Donnell en el 67, la muerte de Narváez en el 68. Ahí está claro que el general Serrano y el general Prim se quedan con las manos libres para hacer y deshacer. De hecho, van a crear un gobierno provisional donde Serrano será el presidente, Prim será el ministro de la Guerra y entre ellos son los que van a redactar una nueva Constitución. Es verdad que se convocan elecciones. Creo que las únicas elecciones verdaderamente libres de todo el siglo XIX, estas de 1869, en las que se va a redactar una Constitución muy progresista para la época, realmente muy vanguardista. Soberanía nacional, vuelven a recuperar de Cádiz muchas cosas. Sufragio universal directo para los varones mayores de 25 años. Esto es algo revolucionario. El sufragio siempre era censitario, es decir, podían votar unos pocos dependiendo de los criterios que le interesara a los que iban a salir elegidos. A veces era la edad, a veces los estudios, a veces la riqueza, eso era el sufragio censitario. Monarquía democrática con limitaciones a los poderes del rey, poder ejecutivo en manos del Consejo de Ministros y no en manos del rey como hasta ese momento, el sistema bicameral de Congreso y Senado, porque a veces se eliminaba el Senado. Los progresistas quisieron eliminar el Senado porque decían que el Senado era un nido de conservadores.
tenían razón porque lo elegía normalmente el rey, con lo cual elegía a los suyos. Bueno, poder judicial a los tribunales. Esto nos parece ahora tan normal, pero no lo era tanto en el siglo XIX. Declaración de derechos, derecho a reunión, asociación. En todo esto, desde luego, es pionera. Y libertad de cultos religiosos. Esto de la libertad de cultos religiosos sorprendió y no le gustó nada a la futura reina consorte de España, a la mujer de Amadeo I de Saboya, que era muy católica. Bueno, Prim y Serrano tienen este gobierno previsional, no tienen prisa en cambiar, ellos están muy a gusto gobernando. Sí que es verdad que esa constitución es una constitución monárquica, que establece que realmente hay un rey. Lo que ellos tienen muy claro es que no puede ser un Borbón, no puede ser ni Isabel II ni nadie de su familia. Entonces empiezan a buscar un rey por Europa. Hay distintos candidatos, desde los portugueses hasta Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, que es uno de los que eligen al principio. Pero es curioso que la elección de Leopoldo de Hohenzollern llevó a la guerra franco-prusiana, porque claro, Bismarck lo veía con muy buenos ojos, sin embargo Napoleón III no. Y ahí se enzarzan en esa guerra franco-prusiana que acabará perdiendo Francia, humillada, muy humillada en el 73 en el Palacio de Versalles. Visto que el candidato alemán no puede ser, deciden volver a un candidato previo que ya tenían, que era Amadeo de la Casa de Saboya, de la Casa italiana, un rey moderno, un rey democrático, un rey realmente con apertura de miras, un rey que se iba realmente a dejar aconsejar por el Consejo de Ministros e incluso por el Parlamento. De hecho, Amadeo fue proclamado por el Parlamento. Es el Parlamento español el que lo proclama rey. No tuvo suerte Amadeo. Entre que él no quería ser rey, que nunca quiso venir, y que desde el primer día que vino tuvo contra él casi a todo el mundo, porque justo llegó él por los Pirineos, llegó él por la fragata Numancia a Cartagena, y nada más llegar a Cartagena, Prim es asesinado en Madrid. El general Prim fue asesinado en un atentado terrorista. No voy a contar aquí la cantidad de atentados terroristas que hubo contra los líderes de la política española del 19. También acabaría Sagasta muerto en un atentado terrorista y otros muchos, Canalejas. O sea, los reyes sufrieron varios atentados a los que sobrevivieron, pero lo sufrieron. El terrorismo, sobre todo de corte anarquista, estaba muy implantado en España. En cualquier caso, Amadeo no llega en las mejores condiciones, porque tiene un poco en contra a casi todo el mundo y su valedor, que era Prim, muere nada más llegar. No lo quieren ver los carlistas, porque ya sabéis, prefieren a Carlos María Isidro o sus sucesores, tampoco los alfonsinos, es decir, los que están por la regencia del hijo de Isabel II, y mucho menos los republicanos. Pues realmente al final Amadeo lo intenta, como él dijo en la despedida en las Cortes, quiso gobernar siempre dentro de la ley. Como él había jurado la ley, no se iba a saltar la ley para imponer el orden, que es lo que venía a decir, y realmente, bueno, no sé si todos conocéis la famosa frase esa de que los españoles eran ingobernables, pero ciertamente lo somos. Lo eran y lo seguimos siendo, como podéis comprobar. Él va a abdicar, su mujer lo agradeció, la mujer de Amadeo nunca estuvo a gusto en España, siempre fue vilipendiada por las damas carlistas, por las damas alfonsinas. Bueno, siempre estuvo atacada, incluso le hicieron muchos feos en momentos de la vida pública, con lo cual ellos no estaban a gusto aquí. Amadeo se vuelve a Italia a vivir tranquilamente. ¿Qué necesidad tenía él estar aquí de pasándolo mal, pudiendo vivir holgadamente como príncipe saboyano, que además él no iba a ser rey porque estaba su hermano mayor, él lo tenía fácil, sin problemas? Claro, se plantea la cuestión de ¿qué hacemos ahora? Lo hemos probado todo, teníamos los Borbones, no funcionan, buscamos un rey distinto, moderno, tampoco funciona. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a probar con la República, a ver si esto soluciona los problemas de España. Amadeo abdica en febrero, el 1 de febrero, y el 11 de febrero proclaman la República, la primera República, que va a durar menos de un año, para que os hagáis una idea de los problemas que tuvo también desde su momento de proclamación.
Se proclama en febrero del 73 y desaparecerá en enero del 74. Ni siquiera un año, 11 meses duró esa primera república. ¿Por qué? Porque España no estaba preparada. El tradicionalismo, el conservadurismo, el peso también de la Iglesia Católica, etcétera, no permitía ese tipo de aventuras políticas en la España de finales del siglo XIX. No estaba todavía preparada. Bueno, de hecho, tampoco en la segunda, como luego se pudo ver. En cualquier caso, frente a la República, frente a las ideas republicanas, que eran realmente de unos grupos muy minoritarios, era así. Los que estaban a favor de la República dentro del conjunto de España, pues a lo mejor eran un 2%, si es que llegaba. O sea, muy poca gente, muy pocos apoyos. En contra, como digo, la burguesía, los terratenientes, los mandos del ejército, la jerarquía eclesiástica, y que tenían frente a los que verdaderamente detentaban el poder. Era así. Bueno, ese es el retrato de Francisco Pi y Margall, uno de los 4 presidentes que tuvo la Primera República en apenas 11 meses. Os podéis imaginar el nivel de inestabilidad. O sea, desde Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, que fue el último, realmente. 4 presidentes en 11 meses. Cada uno de ellos de un sitio distinto de España y cada uno de ellos con una idea distinta de república, desde la República Federal a la República Confederal. Pese a todo, en ese breve espacio de tiempo, por cierto, esa es la bandera de la Primera República, esa bandera rojigualda con el escudo de Castilla y León en el centro. Esa es la bandera de la Primera República. Ya os digo que pese a todos los problemas políticos, las realmente minorías parlamentarias, etcétera, intentaron sacar adelante algunos proyectos. Por ejemplo, la supresión del impuesto de consumos. Eso es un impuesto realmente que a quien más hacía daño eran las clases más desfavorecidas, porque era sobre el beber, comer y arder, que decían en aquella época, sobre la bebida, sobre la comida y sobre la leña, sobre el gas, sobre aquellos productos para calentarse. Que esto del apagón de ayer, en el siglo XIX no hubieran tenido ningún problema, ellos vivían en apagón permanente, o sea, sin mayor historia. Lo van a intentar, es la supresión de ese impuesto, no lo consiguen. Intentan eliminar las quintas, esa quinta parte que iba al ejército obligatoriamente, tampoco lo consiguen. Reducir la edad de voto a los 21 años, separación entre Iglesia y Estado, eso sí que lo van a conseguir en ese breve periodo de 11 meses, dejan de pagar esa subvención a la Iglesia Católica y intentan reglamentar el trabajo infantil. Fijaos, prohibir emplear a niños de menos de 10 años. Así que los de más de 10 años podían seguir trabajando en fábricas y minas sin ningún problema. Esto todavía llegaría a gobiernos sucesivos hasta eliminar que no trabajaran los niños menores de 14 años. En fin, la República estaba realmente asediada por todos los frentes. Para rematar, se produce un movimiento que es el cantonalismo, donde cada una de las pequeñas provincias, regiones, comarcas, localidades, se independiza de la que tiene por encima. Famosa esa entrada de las tropas que veis abajo en Cartagena, en Murcia. Cartagena fue el cantón más beligerante de todos los que se proclamaron entonces, que los hubo por todas partes, el cantón de Villanueva de la Serena, el cantón de Zafra, el cantón de Jerez de los Caballeros, o sea, era así. En cualquier parte se establecía una república independiente. Eso os podéis imaginar que le creó verdaderos dolores de cabeza al gobierno de la República, precisamente, al gobierno republicano, que tuvo que enviar al ejército a Cartagena para sofocar ese levantamiento de esa ciudad. Eso, más los carlistas que viendo el asunto inician una nueva guerra, la última, la tercera, la del 72 al 76, que acabará ya en época de Alfonso XII, que es bueno, pues una guerra que, como digo, se da sobre todo en la zona otra vez del norte de Galicia y también en Cataluña. La guerra de Cuba, que se inicia en el 68 y va a ser una sangría constante también de tropas, de dinero, de energía continua en esa guerra, que también va a pacificar a Alfonso XII, y las conspiraciones, claro está, de Cánovas del Castillo, sobre todo, que intenta por todos los medios que vuelva el hijo de Isabel II. Esto da al traste con esa Primera República, dimite Estanislao Figueras. Bueno, en realidad no dimite,
se presenta a una moción de confianza, que es cuando el general Pavía toma cartas en el asunto. Se dice, no, es que Pavía entró con las tropas en el Parlamento. No fue así, es mentira. Pavía destacó tropas en la carrera de San Jerónimo que estaban pendientes de si Figueras ganaba o no ganaba la moción de confianza. Si la ganaba, tenían orden de retirarse. Si la perdía, tenían orden de realmente establecer otra república, que es lo que hicieron. Cuando Estanislao Figueras pierde, entra una dotación de la Guardia Civil, dice que aquello se ha acabado y proclaman otra república en la que nombran como presidente interino a general Serrano, y es que al final Serrano se convierte en el primer dictador republicano. Fue así. Realmente ya no pasan por las Cortes, ya no hay Parlamento, ya no hay control político de ningún tipo. Y desde el 74, realmente hasta el 76, que vuelve Alfonso XII, hay ahí una especie de dictadura republicana fuera de todo control. Es el general Martínez Campos el que da otra especie de golpe de Estado cuando estaba con sus tropas en Sagunto, en la que dice que no acepta el poder que viene de Madrid, el poder que tiene el general Serrano. Al final, Cánovas del Castillo, que es un diplomático nato, que es un negociador nato, consigue pues, realmente pactar con grupos moderados, radicales, progresistas, conservadores, carlistas, prácticamente con todo el mundo, para que vuelva Alfonso XII y haya de nuevo una época, digamos, de cierta estabilidad. Es lo que se llamará la famosa restauración monárquica, restauración borbónica, del 75 al 31. Va a durar un tiempo importante y ciertamente va a ser un tiempo de tranquilidad relativa, por lo menos, es así, con la vuelta de este jovencito, Alfonso XII. Bueno, esa fecha está mal, es 1885. Solo duró 10 años en el poder. Ahora veremos por qué. Porque era muy buena persona. Fue por eso. Se casa en un primer matrimonio con María de las Mercedes, famosísima por la canción ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? ¿Dónde vas? Porque ayer tarde a Mercedes no la vi, con una película española también muy famosa. Ese matrimonio le duró 8 meses. Además, María de las Mercedes era hija prima suya, era hija del duque de Montpensier, uno de los que más había hecho por esta restauración monárquica. De hecho, él pensaba que le iban a elegir a él, pero no le eligieron a él. Bueno, el matrimonio vuelve a casarse con María Cristina de Habsburgo, Lorena, con la que finalmente acabaría teniendo un hijo, el famoso Alfonso XIII. Nada más llegar, Cánovas ya tiene preparada una constitución nueva. Esta va a ser una constitución lógicamente moderada, hecha pues, realmente al cuerpo, al reinado de Alfonso XII, soberanía compartida, ya no hay soberanía nacional, poderes ejecutivos del rey, Congreso y Senado sí, derechos fundamentales y cierta libertad religiosa, ya no existe esa libertad de culto del 69. Bueno, ahí está ese grabado de la época casándose con María de las Mercedes en Atocha, en la iglesia de Atocha, lo que entonces llamaban la Catedral de Atocha. Bueno, ahí tenéis una foto de Isabel II con su hijo. Le comentaba yo antes a José Antonio que, claro, en los cuadros de Madrazo y en los cuadros de la época, Isabel es una niña preciosa, pero existía ya la fotografía y, claro, cuando las fotos aparecen, no os he querido poner una foto de la madre, de la reina María Cristina, porque os hubierais espantado, realmente. Porque, bueno, ahí veis que eran personalidades importantes. Cánovas va a establecer el famoso bipartidismo. Ahora gobiernan los conservadores, después gobiernan los progresistas, nos vamos repartiendo el poder, no importan las elecciones, está establecido el turno de gobierno, gane quien gane. Además, durante el reinado de Alfonso XII se van a solucionar algunas cuestiones que estaban pendientes. La guerra carlista acaba en el 76, la paz con Cuba, la paz de Zanjón. Se producen varios atentados de los que el rey sale ileso, sale vivo. El problema llega con la epidemia de cólera. En 1885 entra por Valencia, claro, siempre entra por los puertos, desde la peste negra hasta la pandemia. Entra por los puertos o los aeropuertos. El caso es que la pandemia del cólera se fue extendiendo por España y llegó a la guarnición de Aranjuez, cerca de Madrid, al Palacio Real. Muchos soldados enfermaron
y al rey no se le ocurre otra cosa que ir a visitarlos, en contra del consejo del médico de Palacio, en contra de Cánovas, por supuesto, en contra de todo el mundo, se empeñó en ir a atender a los soldados que estaban enfermos en Aranjuez. Os podéis imaginar lo que pasó. Se contagió. O sea, se pilló el cólera y, vamos, murió a los pocos días, realmente. Se dice que cuando venía de Aranjuez ya venía enfermo. Incluso la leyenda urbana de Madrid cuenta que los madrileños pues alzaron en andas la carroza del rey y lo llevaron desde la Puerta de Alcalá hasta el Palacio Real en andas, a la carroza, sabiendo ya la heroicidad de este buen hombre, de este buen rey que se había jugado la vida por atender, ir allí pues un poco a dar soporte moral a los soldados y que se había contagiado y que va a morir de inmediato realmente. Ese gesto de Aranjuez pues, va a acabar con él. Bueno, con Alfonso XII se va ese rey que hubiera podido ser quizá la solución a los problemas de ese momento. La vertiginosa muerte da lugar a una nueva regencia, en este caso con María Cristina de Habsburgo, porque estaba embarazada. Cuando muere Alfonso estaba embarazada de su hijo, es decir, va a ser el rey casi ya en la misma tripa de la madre. Ahí, como ya tenemos muy poco tiempo, vamos a dar ya saltos en el tiempo, nunca mejor dicho. Fijaos la cantidad de cosas que luego han influido mucho en la política pues contemporánea de España, desde la creación de la UGT y el PSOE por Pablo Iglesias en el 1888, la reivindicación de la jornada de las 8 horas, la ley del jurado, sufragio universal masculino o la creación de los famosos círculos católicos promovido por Antonio Vicent, el famoso jesuita, que dio lugar a las cajas de ahorros en muchos casos, las cajas de ahorros y Monte de Piedad. Todavía la del Círculo Católico de Burgos pues ha existido hasta hace muy poco. En este tiempo del XIX también se fija un poco el concepto de nación española, como estaba sucediendo en toda Europa. A mí me resulta curioso esta definición de nación española, que es muy de la época, de hecho creo que es de Cánovas del Castillo. Dice, España era un organismo histórico de sustancia etnocultural, básicamente castellana, que se generó a lo largo de los siglos y que es, por tanto, una realidad objetiva e irreversible. O sea, dice básicamente, es decir, que también entran todos los demás territorios, lógicamente. Los problemas de los nacionalismos ya van a estar muy presentes. La guerra de Cuba fue otro paso pues, difícil, sobre todo psicológicamente, para España. Ya sabéis que la flota española se enfrentó a la flota norteamericana porque no es la independencia de Cuba, es la guerra de España contra los Estados Unidos de Norteamérica, porque en cuanto España perdió esa guerra, Estados Unidos ocupó la isla, igual que la de Filipinas, que está ahí también. En cuanto España perdió la guerra de Filipinas, Estados Unidos invadió Filipinas. Por eso en Filipinas se habla inglés a día de hoy. Ahí está el hundimiento del Maine, que fue la excusa que buscó Estados Unidos para hacernos la guerra. En esto quiero romper una lanza en favor del almirante Cervera, el que dirigía la flota española, que no hace mucho le han quitado en Barcelona a la calle. La ínclita Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, dijo que quitaba la placa de la calle porque era un fascista. No había nacido el fascismo cuando murió Cervera, pero bueno, la ignorancia ya sabemos que es muy atrevida. Me salto la regeneración y los 98istas, vamos a Alfonso XIII, que va a empezar a gobernar ya en 1902. Ese es su diario, que decía que podía ser pues eso, un rey glorioso, que podía ganar para España pues las mayores flores o que podía acabar en el exilio. Pues fue profeta, porque acabó en el exilio, acabó pasando la frontera hacia Francia. ¿Por qué? Porque a pesar de que en teoría era un régimen democrático, faltaba una representatividad política real, los partidos izquierda estaban fuera del Parlamento, la miseria de la gente pues era acuciante, la guerra de África, que hubo un problema gravísimo, y no me refiero a la Semana Trágica de Barcelona, sino a el desastre anual. Quizá se ha contado muy poco, casi nunca se habla de él, pero fue una tragedia salvaje, horrorosa, donde las haya habido, cuando los insurgentes del norte de Marruecos, con Abdelkrim a la cabeza, el líder de los rifeños, asesinaron a más de 11.000 españoles, así, a unos 5.000 en el campo de batalla y a otros 5.000 uno a uno cuando estaban desarmados y se habían rendido, se habían entregado.
O sea, los asesinaron a sangre fría y los dejaron durante meses expuestos los cadáveres como los veis ahí. Desde julio del 21 hasta octubre del 21, cuando las tropas españolas recuperaron esos territorios, los cadáveres estuvieron expuestos como los veis ahí. O sea, eso hizo, lógicamente, que el gobierno que había cayó y que se proclamara pues, la dictadura de Primo de Rivera. Que no es que diera un golpe de Estado, como se dice, Primo de Rivera nunca dio un golpe de Estado, sino que el rey lo nombra presidente de gobierno en 1923. La dictadura de Primo de Rivera fue realmente un momento también de recuperación económica. Consiguió incluso traer las grandes exposiciones internacionales del 29 a Barcelona, a Sevilla. Por supuesto, tuvo mano dura con el nacionalismo. Él había sido capitán general de Cataluña, conocía muy bien los movimientos de los nacionalistas catalanes. Ahí está arrancando las famosas 4 barras, 4 columnas del escudo de Cataluña. Como todo iba muy bien, cambió el directorio militar por un directorio civil. Muchas de las empresas y de todo lo que luego fue importante en el siglo XX lo crea Primo de Rivera, la Compañía Telefónica Nacional, la CAMSA, que era la compañía de petróleos, las confederaciones hidrográficas, las carreteras, ahí está el edificio de la Telefónica. Al final, bueno, la dictadura acaba pues mal, llevándose, arrastrando al mismísimo rey, que ya hacía un tiempo que no se hablaba con Primo de Rivera. Primo de Rivera enferma, se va a París, se va a morir allí, va a morir muy rápido, es el padre de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, se convocan unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931 y esas elecciones en las que ni siquiera ganaron los partidos de izquierda, porque ganaron los partidos monárquicos, sirvieron para proclamar un poco de forma ilegal la República, 2 días después, el 14 de abril de 1931. El nuevo gobierno llegó, pero los viejos problemas siguieron existiendo y todo eso al final acabaría, pues desgraciadamente, en una guerra civil. Creo que ya me he pasado del tiempo, así que lo vamos a dejar aquí. Sí, bueno, muy bien. Bueno, te agradecemos. Tenemos, 3 minutitos porque tenemos que seguir en otras tareas. Entonces, te agradecemos lo primero todo este esfuerzo de síntesis de una época, bueno, compleja. Ya lo decía yo al principio, efectivamente, es una época muy interesante, muy poco conocida, muy difícil de explicar, porque es verdad que esta etapa se explica a veces mal y, desde luego, pues no con con esta tranquilidad con la que tú nos lo has explicado, también con una cierta moderación en los juicios, que siempre es necesaria. Bueno, podemos dedicarle 2 minutines a algún comentario, alguna pregunta que alguien quiera hacer, porque sería lo que tendríamos para seguir en las marchas. No sé si ahí, a lo mejor por aquí. Bueno, muchas gracias. Me ha encantado la conferencia porque me parece dificilísimo hacer la síntesis que tú has hecho y, bueno, la verdad que reconozco que yo entro dentro de los que no sabía nada de la historia, o casi nada, de esta época de España. Y solo te quiero hacer una pregunta porque has hecho una alusión rápida acerca de Cuba y la guerra de España y Estados Unidos. Y has dicho que sobre todo tenía un significado y una repercusión psicológica. No sé qué querías decir exactamente con esa alusión. Sí, pues que cuando se pierden las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, económicamente no se pierde nada. O sea, el imperio ya estaba más que perdido. Sin embargo, eso hizo que España dejara de ser un imperio. O sea, esa idea del imperio, esa idea que viene desde los reyes católicos, realmente, y sobre todo con los Austrias mayores, con Felipe II y con Carlos I. Y todo eso se desmorona y entonces España sufre un shock psicológico y de ahí la regeneración de Ángel Ganivet o los del 98, de Unamuno, de Maeztu, de Azorín, que vuelven otra vez a intentar buscar las esencias esas de la Castilla mítica, de la Castilla eterna. Por eso, porque está desmoralizado el país, se desmoraliza psicológicamente por esa pérdida de las colonias que económicamente no representaban nada. Es más, era bueno para España perderlas, porque solo significaba dinero y sangría de hombres. O sea, generaban pérdidas, no beneficios. Una pregunta más. Bueno, yo te preguntaría, claro, nosotros venimos dando botes, este balón viene dando un poquito de botes, y es verdad que
ahora está en una época muy revisionista. Y es verdad que es una época donde pretendemos recoger parte de la historia de España, pero claro, lo que vemos es que llevamos 40 y tantos años de tranquilidad, ¿verdad? Porque realmente lo que nos has contado en un flash es guerras civiles, constituciones de una manera o de otra, donde tenemos... O sea, realmente lo que podemos aprender, no sé qué opinión tienes tú al respecto, en estos años, y ahora ya me vengo a la actualidad, es la tranquilidad, la democracia, el consenso y todos esos grandes valores de los que realmente en el siglo XIX y buena parte del XX España pues ha estado un poquito ayuno, ¿no? Es decir, que realmente lo que podemos aprender de todo esto es pues que realmente la historia de España hoy estamos disfrutando de unas nuevas mieles en la propia historia de España, ¿no? Totalmente. Lo contaba muy bien Adolfo Suárez Illana el otro día. Estamos viviendo de la Constitución del 78, que es la primera Constitución pactada entre todos los grupos políticos. La Constitución de la República del año 31 es una Constitución de unos contra otros, como lo eran casi todas las constituciones anteriores. Entonces, claro, siempre quedaba una gran parte de la población fuera de la Constitución. Y por primera vez en la Constitución de 1978 se intenta que todo el mundo esté dentro de esa Constitución. Y eso ha permitido pues, que tengamos 40 años, efectivamente, de estabilidad política, de estabilidad democrática. Pues nada, te agradecemos. Es la una, le damos gracias. ¿Tenemos una pregunta más todavía? Pues venga, una pregunta más y nos vamos, bueno, que tenemos clase. A ver, rápidamente. Primero de todo, gracias por la objetividad que has tenido explicando todo esto. Y la pregunta es la siguiente. Con todo lo que has explicado, he llegado a la conclusión de que creo que hoy en día en España tenemos un gran complejo con el patriotismo o con el orgullo español. Entonces, mi pregunta es cómo podríamos volver a recuperar ese orgullo o esa, pues sí, diría, el orgullo de ser español. Porque históricamente hemos tenido muchos altibajos, pero hoy en día, en el presente, ¿cómo podríamos volver a recuperarlo sin tampoco quedar de fascistas? Sí, ojalá supiera yo cómo hacerlo, ¿no? Ya me gustaría a mí. Pero bueno, quizá un primer paso sería justamente conocer nuestra propia historia, pero conocerla de verdad, conocer los datos reales, los datos documentales, ¿no?, que nos gustan a los historiadores, no los datos ideológicos, que esos nos llevan siempre al enfrentamiento realmente. Aquí no lo sé, ojalá supiera yo cómo recuperar realmente ese orgullo de ser español, porque tenemos realmente infinidad de cosas para estar orgullosos, desde la famosa conquista de América, ¿no?, que tan denostada está en los últimos tiempos, en la que podemos demostrar que España estuvo realmente muy a la altura de las circunstancias, por encima de cualquier otro país, eso es indiscutible, realmente hasta, bueno, pues hasta los últimos momentos. O sea, podemos, sin duda, estar orgullosos. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo y gracias a todos vosotros por la presencia. Y bueno, Juan Antonio, pues te esperamos para otra ocasión porque esto hay que seguir trabajando. Es un tema muy interesante que nos ayuda a conocer más España y todo lo que ha sido y la actualidad. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.